Naxu decide revelarle quién es, aunque no lo dice claramente, Hanguk lo comprende. Ambos tienen un momento tenso que es frenado por el príncipe que llega con la tortuga y pregunta por Naxu. A continuación, el matrimonio habla de las marcas en los ojos, y Hanguk le menciona que él solo tiene permitido acercarse a ella. Mientras tanto el maestro lee por medio de la maestro Jin, se entera de lo que está pasando dentro de la prisión mágica. La señora está preocupada por el futuro de su hija, pero el maestro sabe que si Boyeon aparece podrá salir sin problemas. Por su lado Hanguk y compañía descubren la bola azul, que resulta ser un eyector de almas que roba energía. Por esto mismo, evitan tener contacto con el objeto. Debo remarcar que esta le pertenecía a uno de los miembros de la familia Choi. Luego tanto Hanguk como el príncipe se sorprenden que ella no los llamó. En este caso fue la tortuga, pero ninguno lo sabe. Por unos minutos vemos que ellos fueron siempre aliados, y que Hanguk decidió entrar a la prisión mágica, porque su colgante comenzó a brillar, pero antes hablaron de los planes de Jin Mu y su sociedad secreta. Al contrario de lo que pensaban, atacarán esa misma noche el Jinjobon, en busca del dragón de fuego. Ambos hechiceros han planeado seguir los planes de Jin Mu, tanto que dejarán entrar a las réplicas de dragones, ocultan a Hanguk de los demás y hasta permiten realizar el rito para que llueva. Todo esto con el fin de que Jin Mu y sus secuaces sospechen. Por cierto, Dagu y Yul ayudarán en la pelea. Además, Hanguk tiene tiempo de hablar de su matrimonio con el príncipe, quien demuestra tener un lado comprensible para estos temas. Aunque el príncipe siempre dudó y temió por la salud de Boyeon, continuó con lo que Hanguk le pidió. Durante su charla posterior a que Boyeon entre a la prisión, se encontraron con la tortuga que misteriosamente estaba acompañada de una puerta hacia la prisión. Sin dudarlo ellos la atravesaron. Es así como todos se encontraron en la isla, pero Naxu duda de que ella los haya llamado. El maestro le hace una gran revelación. Él piensa que Boyeon es la gran sacerdotisa Jin, quien fue la platónica de su maestro. Esto se debe a que ambas mujeres comparten muchas similitudes. Él piensa que Boyeon cumplirá un gran rol durante su estadía en la prisión. Al rato, el príncipe tiene una melancólica charla con Naxu, donde él comparte lo que sintió por la pérdida de Mudeki. El joven monarca tiene sentimientos encontrados, aunque no olvida que los traicionó, no puede evitar estar triste por el cruel final de quien supo tratarlo bien. Por cierto, ellos hablan del amuleto de Hanguk, y Naxu le revela que ve sus recuerdos. Por último, ella trata de darle ánimos al príncipe y le remarca que Naxu no quisiese que él cargue con la pena. Por su lado Yul descubre un polvo extraño, y gracias al sirviente de Soi, sabe que con este se puede controlar a los cambiadores de almas, pero eso no es todo, ya que también le menciona que la persona que ayudó a Soi en el pasado, o sea Mudeki, fue controlada con esta sustancia. Sin rodeos, Yul quiere saber más sobre este polvo malvado, por lo que conversa con su tía, pero la reina no tiene intenciones de cooperar, y termina fingiendo dolor para liberar a Jin Mu de sospechas. Antes de dejar el lugar, ven la locura de esta mujer por tener un cuerpo joven, y su favoritismo sobre la utilización de la alquimia de almas. Más tarde Yul le cuenta al maestro Park lo que el polvo provoca en las personas, y quiere limpiar de alguna forma la pena de Hanguk y la figura de Naxu. Desgraciadamente el maestro Park no comparte esta idea y solo quiere lo mejor para su hijo postizo, quien sufre por el poder que otros anhelan. Más tarde el príncipe abandona la prisión y deja a la parejita solos. Esta vez, Hanguk sabe que ella es Naxu, pero decide ignorar esta información. Ya que el muchacho sabe que no es el momento para terminar con lo que empezó, porque una batalla lo espera afuera, así que le pregunta a Naxu si debe quedarse con ella allí o salir a luchar. Mientras tanto en el Songrim deciden partir al campo de combate. La hora pautada llega y Jin Mu habla para todos sus fieles, aunque la reunión no termina bien, ya que Hanguk aparece, y haciendo un gran despliegue de su poder acaba con todos los cambiadores de almas, mientras que afuera los magos del Songrim controlan la situación. Jin Mu acorralado quiere escapar del lugar, pero termina en la prisión mágica, ya que su deseo por la piedra de hielo lo lleva hasta allí, pero sin saberlo esto lo condena a ser succionado por la bola de energía que estaba junto al cadáver del mago. Esto gracias a Naxu, que con el poco poder que tiene introduce la piedra dentro de Jin Mu. Naxu le demuestra quién realmente es, y le afirma que morirá allí. El plan funciona a la perfección, pero Hanguk cae rendido, mientras que su padre le informa al monarca qué hicieron, y por qué lo hicieron. Aunque el rey parece molesto, comprende lo que estas personas hicieron, al contrario de su esposa que se vuelve loca por lo sucedido. Volviendo con Naxu, ella le agradece a la tortuga y la ve partir. Como regalo de este ser mágico ella encuentra la llave del Jinjobon.
Más tarde el maestro Lee menciona a la tortuga, y el maestro Park que el plan de Hanguk funcionó, aunque ahora debe lidiar con los estragos de su lucha. Los recuerdos del pasado y los espíritus lo persiguen en su complejo camino. Nuevamente, el maestro menciona el poder del muchacho, pero además de que la piedra ha tenido un gran rol en todo lo que pasó últimamente. Por la noche Naxu sale de la prisión y le informa a la maestro Jin qué sucedió. Luego Yu le cuenta que fue controlada por el polvo mágico de Himu. Mientras tanto Hanguk le dice a su madre postiza que se irá a la frontera, algo que no le gusta, pero sabe que es lo mejor para evitar problemas. Esto hace que la sirvienta Kim le pida a su esposo que se muden allí después de su casamiento, hasta lo prometen. Antes de que la gran asamblea comience, vemos que Hanguk evita escuchar que provocó que Naxu asesine a todos a su paso. Además de que Yul comprende que su amigo sabe que Boyeon es Naxu. Por la noche por orden de los magos Naxu cuenta todo lo que sucedió dentro de la prisión, el ambiente parece muy tenso tanto que quieren castigar al Songrim y Hanguk. Ellos saben que Boyeon tiene el poder para retirar la piedra, lo que hace que todos los presentes discutan si deben matarlo o no. Desgraciadamente, Naxu no se los permite porque a Hanguk le falta asesinar a un cambiador de almas. Después el muchacho se presenta delante de todos, y acepta lo que quieren hacer con él, pero primero debe terminar con el último cambiador de almas. Es así que después de tanto tiempo separados, él se reúne con su gran amor cerca del árbol, dejando su espada tirada y todo lo que los demás piensan de su relación con Naxu, la abraza como si no hubiese un mañana. La muchacha sabe que esto no está bien, y que debe dejarla ir, pero no puede evitar abrazarlo. Más tarde, pasan la noche juntos, y luego, lo peor comienza a suceder, por la avaricia de la reina, Hinmu logra obtener el último eyector de alma. Con este objeto, Hinmu revive, ahora mucho más poderoso y con nuevo cuerpo. Ya que se apodera del tío de Yul, y manda a asesinar al maestro Park, la maestro Jin, y consigue tener al rey y todo el comité de magos de su lado. La gran pelea por el poder absoluto se acerca. Por cierto, Hanguk descubre qué hicieron.